Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión tenemos un video bastante interesante ya que vamos a hablar sobre tipografías. Vamos a ir compartiendo un poco de, digamos, las tipografías que yo considero que van a estar más relevantes en este 2021 y también algunas otras recomendaciones que estoy utilizando bastante en mi día a día, en muestreo de trabajo y todo este tipo de temas de logotipos, mascot, logos y demás. Entonces vamos a ver qué nos deparan estas tipografías tan interesantes que he preparado para el día de hoy en este video. Así que vamos a ver. Muy bien, chicos, la primera que quiero presentarles en esta ocasión es esta tipografía llamada Cunia. Es una tipografía bastante interesante y digamos que es una de las que más utilizo debido a su carácter, digamos, de peso. Tiene bastante peso esta tipografía y pero a pesar de tener este peso no olvida esa, digamos, esa flacidez o esa elegancia tan suave de las tipografías más comunes que por lo general utilizamos nosotros los diseñadores, ¿no? Me gustan mucho todos los bordes que utiliza esta tipografía, que digamos que es una tipografía más, digamos, tiene una caja bastante gruesa, pero a la vez tiene estos borders, digamos, redondeados que la hacen ver un poquito dinámica, no es tan pesada, no es tan plana ni tan simplemente cortante, ¿no? Es una tipografía bastante interesante y tiene estos, digamos, estos pequeños detalles en las curvas de las fuentes o de las letras, como por ejemplo la A. Tienen estos pequeños detalles que son bastante súper interesantes, que la hacen ver también bastante más dinámica. Tiene también digamos, una gran versatilidad en cuanto a la comodidad de cómo se ve visualmente, cómo se ve esta tipografía. Fíjense que tiene muchos detalles, tanto en la P, estos detalles se ven súper interesantes. En la Q, fíjense cómo logra aquí, digamos, no es simplemente plano y corta directamente para completar la Q, sino que aquí tiene este pequeño, digamos, este pequeño doblez en forma de círculo que le da esa apariencia más dinámica. La U, por ejemplo, me gusta muchísimo, es una letra bastante interesante que no es simplemente cortar la fuente, sino que es una fuente que digamos que da ese dinamismo, a la vez conserva un poco esa seriedad, ¿no? Y eso me gusta mucho en esta fuente. Fíjense cómo es curveada, digamos, la unión de la K, que es bastante interesante. Y así tiene bastantes detalles, una fuente bastante buena para explorar. Está completa, digamos, solo tiene este estilo, pero está completa, es decir, tiene los números, los símbolos también están súper interesantes. Fíjense cómo se reflejan los símbolos aquí con estas curvas y con estos quiebres aquí todos, digamos que dinámicos, para darle un poquito más de, digamos, de soltura a la fuente, que no se vea tan plana y tan, digamos, tan pesada, sino que es una fuente con bastante, digamos, con bastante peso, pero a la vez con bastante, digamos, con bastantes formas, ¿no? Es súper interesante. Fíjense cómo la presentan aquí. Es una fuente muy buena para hacer este tipo de pósters. Estos pósters que se utilizan para, más que todo, para gigantografías como tal, para grandes impresiones, y se ve súper increíble. Fíjense cómo se ve aquí en esta presentación. Es una fuente que, a pesar de tener, digamos, a pesar de estar dentro de entornos grises o entornos no tan contrastantes, se sigue leyendo muy bien dado su grosor, ¿no? Y eso es súper interesante, ¿no? Para no, digamos, olvidar ese aspecto más tranquilo o más suave dentro de las tipografías, pero conservando el grosor de la fuente y que se vea muy bien. Fíjense cómo se ve súper interesante. Esta fuente es de uso gratuito, de uso gratuito comercial, es decir, la podemos utilizar tanto para uso personal como para uso comercial sin ningún inconveniente, y es una fuente muy interesante para que la exploren. Pasemos a la siguiente fuente, y esta es una de mis favoritas, tal vez podría ser la mejor digamos, de todo el catálogo que les voy a presentar aquí. Bueno, es una cosa para que ustedes juzguen como tal, pero esta es una de mis favoritas. Esta Morganite es una fuente súper interesante, porque es una fuente, digamos, con una caja bastante alta, es decir, que está bastante estirada. Esto es un efecto que podríamos lograr fácilmente en Corel o en cualquier otro programa, simplemente estirando la fuente, encontrando una fuente adecuada para, digamos,
para que podamos hacerlo. Sin embargo, es bueno que la fuente ya venga, digamos, estirada, lista para que nosotros la utilicemos, debido a que es más complejo en fuentes o en letras como la R y demás hacer este tipo de efectos. Se agradece mucho que vengan digamos, venga en este estilo. Y esta es una fuente que está totalmente gratuita. Fíjense, tiene más de 18 estilos la fuente, es bastante versátil. Y vamos a ver los estilos y cómo presentan, que la presentación también se ve súper increíble. Fíjense cómo, digamos, cómo se ve muy bien el conjunto del texto. Ya esta fuente podría utilizarse para escribir grandes cantidades de texto y que se vea, digamos, que se siga viendo elegante, ¿no? Sin perder esa digamos, fluidez de una fuente también de este estilo. Vamos a seguir bajando para ver. A ver aquí. Fíjense cómo presentan la fuente en este tipo de póster, que también se ve increíble. Es una fuente súper versátil, que todo este póster está hecho en la misma fuente. Fíjense, es una fuente que tiene bastantes estilos, pasando por, digamos, pasando por estilos delgados, medianos, hasta bolts bastante fuertes, que se ve súper bien. Fíjense cómo a pesar de las disminuciones no se alcanza a perder demasiado el aspecto, digamos, elegante de la fuente, y eso es muy interesante. Fíjense cómo se presenta aquí. Y esta es digamos, una pequeña muestra de lo que podemos hacer con la fuente para que digamos, podamos jugar con los elementos externos de la fuente y podamos, digamos, hacer un poquito más esos efectos que también nosotros aplicamos mucho en el canal y que le dan esa versatilidad a la fuente, y aún así se sigue leyendo muy bien. Esto es muy interesante en este tipo de fuentes. Y también tenemos presentaciones en donde la fuente se ve bastante amplia y aún así se alcanza a ver o a hacer un contraste perfecto entre fondo y fuente, que es también interesante. A veces nosotros tenemos fuentes que nos gustan mucho, y por esa naturaleza de ser demasiado gruesas no nos permite presentar los fondos de manera adecuada. Fíjense que esta fuente sí nos permite hacer esto, y eso es súper valioso en una fuente. Aquí tenemos digamos, una fuente, esta misma fuente, pero adaptada a un entorno un poco más deportivo, un poco más bold la fuente, y eso también nos permite darle ese carácter más deportivo a la fuente, y eso también viene muy bien. Esta es, como les dije, tal vez una de las mejores que estaré presentando hoy, por esta razón, porque tiene muchísimos estilos y es totalmente gratis. Entonces es súper importante eso. Fíjense cómo se ven las cajas de texto, que están bastante condensadas, que se ven y se leen muy bien a pesar de la fuente ser tan, digamos, tan delgada. En ese sentido, la combinación de la fuente light con la fuente intermedia o con la fuente bold es súper bien, se ve increíble. Me gusta mucho esa fuente, la verdad. La combinación de cómo van, digamos, agrandando la fuente, en el sentido en que la fuente puede ir adaptándose al texto, y eso es súper genial. Fíjense cómo se ve aquí, cómo logramos resaltar las partes más importantes sin perder las partes también, digamos, más alejadas, que eso es súper importante en una fuente. Bien, tenemos bastante, como les dije, bastante estilo. La forma como presentan la fuente también es muy interesante, tiene bastantes digamos, glifos, muchas formas de utilizarlos, y aquí tenemos ya todo lo que es, digamos, el conglomerado de la fuente, es decir, todos los estilos que podemos manejar dentro de la fuente. Y vamos desde una fuente bastante delgada hasta las fuentes más gruesas, y también en sus versiones sesgadas, ¿no? Y eso viene muy bien. Esta es una de las, como les dije, de las mejores, justamente por esta razón, porque al tener tantos estilos es tal vez la más versátil de todas. Sin embargo, las que vienen también están muy buenas. Vamos a pasar a la siguiente fuente. Y esta es una también, esta me gusta mucho, aunque tiene un solo estilo, que es el que estamos viendo. Esta fuente Ailerons es una fuente basada en todo este tema de la aviación y todo este tema de, digamos, de la aeronáutica. Es una fuente muy elegante, fíjense, pero también conserva mucho de la fuente que vimos anteriormente, aunque esta fuente tiene unos remates bastante más, digamos, delicados, bastante más minimalistas, y que la hacen ver súper elegante. Esta fuente tiene una gran ventaja sobre la que vimos anteriormente, y es que nos permite ponerle un kerning bastante amplio a la fuente y que se siga leyendo de manera elegante, y eso es súper valioso, porque al momento de relacionarlo con logotipos, por ejemplo, este tipo de efectos de aumentar el kerning entre las letras, para el logotipo se ve súper bien, pero tenemos que conseguir la fuente adecuada para esto, y esta es una de esas fuentes.
El estilo es súper elegante, fíjense cómo juega un poco con el estilo de cada letra para darle su personalidad, y es también súper interesante. Fíjense cómo el tema de la construcción, basado también, como les dije, en temas de aeronáutica, en temas de aviación y todo ese tipo de efectos, ¿no? Fíjense cómo se ve la fuente bajo un tono de contraste, digamos, un tono de contraste simple, o un bajo contraste. Entonces se ve muy bien. Es una fuente que se lee para este tipo de cosas, como estos banners publicitarios, en donde necesitamos que se vea el texto pero a la vez que conserve un nivel de elegancia. Esta fuente es perfecta para eso, ¿ya? Viene con los números también. Es una fuente bastante preparada, y pues está pensada para construirse en estos, digamos, en estas tonalidades, aunque podemos utilizarla de maneras muy versátiles, ¿no? Esto es una fuente bastante que se presta mucho para eso. Y aquí hacemos énfasis también en lo que es, digamos, los quiebres o las terminaciones de la fuente, en donde se encuentran las características más fuertes de esta fuente, ¿no? Como les dije, una fuente, fíjense cómo se ve en esa ampliación, ese kerning, cómo se ve tan interesante. Lo hace que el fondo se vea muy elegante, que sea muy tranquilo y digamos con mucha paz. Y eso es una fuente que transmite eso, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente fuente, y aquí ya pasamos a una fuente, digamos con un toque un poquito más antiguo. Estamos trabajando con Serifa, que pues se le da un toque más, digamos, más de antaño a la fuente y demás, pero esta fuente me gusta porque tiene un toque bastante moderno que la hace ver también interesante, que la hace ver primero con mucha fuerza. Es decir, una fuente que conserve su serifa a la par de que haga esta diferencia entre un grosor y otro, le da ese aspecto elegante y a la vez moderno. Me gusta mucho que las letras que tienen, digamos, formas restadas, como la O o como la D, no se acompañen en un mismo orden. Es decir, la O, fíjense que se ve un poquito más sesgada, eso le da su propia personalidad, mientras que la D sigue teniendo esa, digamos, esa simetría dentro de el fondo y lo que es la propia fuente, la propia letra. ¿Ya? La A minúscula se ve súper bien, y vamos a explorar un poquito más esta fuente. Vienen en todas estas digamos, en todas estas formas. Una cosa que olvidé decirles es que por ejemplo, esta fuente, la Ailerons, es una fuente que es de uso para solo uso personal. Es decir, que si la queremos para uso comercial y demás, tenemos que pagar. Solo hay dos fuentes de este estilo aquí en este, digamos, top de fuentes, que son esta y la siguiente, ¿no? Woodland es una fuente que evoca mucho a eso, a lo que es el bosque, a las montañas, a todo lo que es estilo, digamos, de la tierra, este estilo natural. Se ve muy bien porque, a pesar de que es una fuente bastante, digamos, que evoca mucho a la antigüedad como tal, aún así se sigue viendo, digamos, que se sigue viendo lo suficientemente moderna como para aplicarse en diferentes trabajos a día de hoy. Eso es muy importante e interesante. Fíjense cómo cambia la fuente conforme vamos aumentando el grosor de esta misma. Estas fuentes, digamos, hay algunas de estas que pueden servir para los motores digamos, de fuentes de Corel, por ejemplo. Acuérdense que dentro del video de revisión de Corel 2020, pues una de las nuevas o digamos de las nuevas herramientas que tiene Corel es la posibilidad de aumentar y disminuir de manera milimétrica el grosor de la fuente, ¿no? Y esta fuente viene muy bien para eso. Tiene bastantes estilos. Lamentablemente, o bueno, esto es una fuente que es solo para uso personal, digamos. La pueden usar para proyectos suyos personales, para prácticas y demás, pero a la hora de utilizarlas para proyectos comerciales habría que pagar por ellas. Es una fuente muy elegante y que me gusta mucho, por eso la coloqué en este top. Correcto. Vamos a pasar a la siguiente fuente, y esta es otra fuente que, digamos, tengo algunos sentimientos encontrados con ella porque la he utilizado en algunos trabajos, pero digamos que he tenido resultados variables. Sin embargo, me gusta mucho la fuerza que tiene esta Funktrunk. Es una fuente
bastante bold. Es una fuente que conserva mucha fuerza, que conserva mucho, elimina un poco el dinamismo de la fuente para otorgárselo a la fuerza de la fuente. A veces nosotros tenemos trabajos en los que queremos que digamos que nuestro público o nuestro cliente final vea que lo que estamos proyectando es algo con mucha potencia, digamos algo muy grueso, muy fuerte, muy, digamos, o podría ser industrial, podría ser algo, podríamos decirlo incluso para esas imprentas antiguas en las que se imprimían por ejemplo, los periódicos y demás, en donde se utilizaban mucho estas fuentes que son, digamos, tienen una caja bastante bold y que sirven mucho para estos bocetos que vamos a presentar. La forma de la fuente es muy interesante porque nos permite jugar de estas maneras y la fuente va a seguir viéndose muy bien. Fíjense que a pesar de que la rotamos, esto es una cosa que no todas las fuentes pueden hacer bien, el hecho de colocarse dentro de un círculo y aún así leerse bien, sobre todo las fuentes cursivas, esas son prácticamente imposibles hacerlas en este sentido. Sin embargo, fíjense que esta fuente le da esa fuerza y sigue manteniendo el carácter de la fuente, que eso es súper importante. Fíjense cómo dentro de las animaciones se sigue viendo bien, porque, a ver, cuando nosotros animamos fuentes y hacemos este tipo de motion graphics, entre más delgada sea una fuente, más complejo es hacer que dentro del paso de la animación se vea bien, dada que en la animación por lo general hay un motion blur implicado, ¿no? Hay un desenfoque de movimiento, y las fuentes gruesas vienen bien para eso porque básicamente disimulan un poco ese motion blur y aún así se siguen viendo muy bien. Fíjense cómo se ve la animación de esta fuente, que se ve fenomenal. Bien, los números de esta fuente son bastante interesantes porque en principio son números que se dejan trabajar para múltiples trabajos, como por ejemplo plotters de corte. Las fuentes gruesas para plotters de corte son ideales. Traten de utilizarlas cuando vayan a hacer trabajos respecto de decorativos, plotters de corte para paredes y demás. Entre más gruesa sea la fuente, mejor. Entonces, entre más diferencia haya entre la resta de la fuente, es decir, el círculo interno de un 0, por ejemplo, y el círculo externo del 0, mucho mejor para la propia limpieza del plotter de corte. Es una fuente que se ve muy bien, que se ve muy versátil también, a pesar de que tiene todas esas puntas muy angulares, es decir, las puntas muy fuertes. A pesar de eso, sigue teniendo cierta versatilidad. Fíjense cómo cambia la fuente a partir de que modificamos su inclinación. Y esto me gusta mucho porque es una fuente que se puede trabajar en este sentido. La verdad es que esta es una fuente que me gusta mucho, una fuente que recomiendo sobre todo para aquellos que quieren una fuente que les permita trabajar múltiples cosas en diferentes campos, como por ejemplo imprentas, como por ejemplo físicos como plotter de corte, vallas publicitarias muy grandes o extensas que nos van a permitir, esta fuente nos va a permitir lograr una legibilidad muy buena. Y también fíjense cómo cambia respecto del tamaño de la fuente, que eso es muy importante, que una fuente se lea muy bien en el sentido de cambio, ¿no? Tanto en reducciones como en ampliaciones. Bien, pasemos a la siguiente fuente, y esto es digamos que una pequeña oveja negra que está dentro de este top, pero quise incluirla porque es una fuente, digamos, que nos puede solucionar la vida en algunas situaciones, ¿ya? Esta fuente se llama Choripan, es una fuente con un nombre muy extraño. Sin embargo, me gusta mucho porque fíjense que tiene aquí, como en la presentación tiene como esta textura de material acartonado, ¿ya? Y la fuente se adapta a eso con muchas ranuras, con esa indefinición que se ve súper interesante y la hace ver muy bien. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí tenemos esta textura que es como esas bolsas de supermercado reciclables, en donde se ve muy bien adaptada a esto, y es súper interesante. Me gusta porque fíjense cómo se ven los logotipos, y esto nos da una idea de cómo podría verse impreso el logotipo final dentro de una de estas de estos empaques que están hechos de forma reciclada, ¿no? Que siempre tienen esta textura de material, de cartón y demás, y súper excelente para este tipo de trabajo en específico. Como les dije, es una fuente
Es una fuente, es como la oveja negra de este top, porque no es de mis favoritas, pero sin embargo me ha resuelto la vida en muchas situaciones con respecto de estas cosas. Cuando le presentamos al cliente, yo que he hecho algunos diseños para bolsas de supermercado y demás, que están en este material que es reciclado, los presento de esta manera y el cliente se hace una idea de cómo se puedan ver impresos, y esa textura también le agrega digamos que esa forma orgánica a lo que es el gráfico dentro de la impresión. Fíjense que se ve súper interesante, a pesar de que la fuente tiene todos estos, digamos, todas estas imperfecciones que en realidad son más que todo para esto, para reflejar ese efecto. En esta forma, cada cosa que le coloquemos a esta fuente, digamos que va a hacer que la fuente se integre muy bien, y eso me gusta mucho. Fíjense que es una fuente bastante, no es tan versátil como las demás, pero es bastante buena para utilizarla en estas situaciones. Ok, entonces recomendadísima esta fuente. Bien, bueno, una cosa que antes de continuar, una cosa que les quería comentar, y es que se va a venir toda una ola de temas reciclados y todo este tipo de cosas, y esta fuente viene muy bien para eso, ¿no? Recuérdenlo. Entonces pasamos a la siguiente, y esta BioWeapon es una fuente, es de las que más me gusta. Yo tengo, digamos, tengo 3 o 4 fuentes que son las que más me gustan de esta lista, pero esta es una de las que más me gusta porque es una fuente que se presta muchísimo para logotipos. Recuerden que a mí me gusta mucho el tema de logotipos, de crear imagen de marca y demás, y esta es una fuente que se presta mucho para eso. Yo no soy muy fan de crear logotipos a partir de fuentes específicamente, sino que yo siempre trato como de modificarlas un poco o inspirarme en estas fuentes para crear mis logotipos. Sin embargo, esta fuente está muy bien construida desde el punto de vista simétrico. La simetría de esta fuente es genial y me gusta mucho. La A, por ejemplo, que se ve muy bien, recuerda mucho al logotipo, a mi propio logotipo de Artimaña, que digamos está en una caja un poquito más delgada, es decir, es más light. Pero esta vendría siendo una versión un poquitín más bold. Y fíjense que los números tienen esa particularidad que tienen su propia personalidad. Es súper interesante. Fíjense cómo lo presenta frente a fotografías antiguas, ya que está inspirada mucho en traer un poco esa, digamos, a traer un poco esos aspectos de lo que es la guerra, la primera, segunda guerra mundial y demás, y combinarlos con fuentes, digamos, más novedosas, más actuales. Eso se ve muy bien. Fíjense cómo se ve esta fuente y se logra un buen contraste entre el color de la fuente y el color de la fotografía en blanco y negro. Eso es muy interesante. Fíjense cómo se ve sobre digamos, esta fotografía mate sobre un contraste menor, que es súper interesante. Entonces esta fuente también es súper recomendada. Todas estas fuentes, por ejemplo, esta es una fuente libre, tanto para uso personal como para uso comercial. Y como les dije, está súper bien hecha esta fuente. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente para ya ir básicamente entrar en el top 3 de las fuentes que más me gustan de estas, ¿no? Bien, esta es muy especial porque es una fuente, digamos, yo utilizo mucho la fuente Gotham, por ejemplo, que es una fuente de pago. En algunos casos, digamos, podemos encontrar fuentes, Gotham de la familia Gotham gratuitas, pero con ligeras variantes, ¿no? La fuente Gotham en sí es de pago, pero tenemos otra variante que es muy parecida, que es la helvética. Esta es una fuente muy conocida entre los diseñadores, y es una fuente que se utiliza mucho. Sin embargo, a veces queremos conservar un poco traer un poco esa fuerza que tiene la Gotham y no estar tanto hacia el lado de la helvética. Aquí tenemos una gran solución para eso, y es la Gotham helvética o Gothvética, que es una fusión básicamente de las dos fuentes en estilo, no tanto en gráfica, sino en estilo como tal. Porque, por ejemplo, en ambas, tanto en la helvética como en la Gotham, tenemos, por ejemplo, las fuentes simétricas como la O o la A son bastante simétricas, es decir, tienen ligeras variaciones, pero por lo general son círculos muy simétricos. Y
esta fuente conserva su estilo, o sea, tiene su propio estilo, sin embargo, trae mucho de ambas fuentes combinándolos. Por ejemplo, la G tiene una compensación visual bastante interesante, muy parecida a la que utiliza Google en su logotipo. Sin embargo, también tiene su propia personalidad y esto me gusta muchísimo porque es una fuente que podemos utilizar de muchísimas formas dentro de nuestros propios diseños como tal. Y es súper recomendable. Vamos a ver cómo se ve esta fuente sobre algunas presentaciones. ¿Ya? Miren cómo la K tiene esa fuerza que tiene la Gotham sin perder la elegancia o digamos la normalidad que tiene la helvética. Aquí tenemos algunas presentaciones en una fuente un poquito más light, pero es una fuente que está bastante bien construida. Aquí tenemos una presentación, fíjense, tenemos la diferencia entre las dos fuentes, ¿ya? Y cómo se adaptan estas dos fuentes para crear la nueva fuente. Y eso es súper interesante. Fíjense cómo está construida la compensación visual entre la C de ambas fuentes, cómo está adaptada a que la fuente conserve un poco de ambas y se vea bien, ¿correcto? Está muy bien construida, es súper versátil y tiene bastantes variantes, y eso es súper interesante también. Vamos a pasar entonces a la siguiente fuente, que esta es una fuente, esta Ridgeline es una fuente muy elegante. Esta es, sin duda, tal vez no es la mejor del top, lo debo admitir, pero personalmente es mi favorita en este sentido, porque esta fuente tiene unos remates, unas serifas tan delicadas y tan interesantes desde su propio, digamos, estilo, que la hacen ver muy elegante. Fíjense cómo la presentan sobre este azul y se ve muy bien. Fíjense cómo esta fuente, a pesar de tener un kerning bastante amplio, se sigue leyendo muy bien. Y esto es una cosa que tienen, que tienen estas fuentes, que logran tener el grosor perfecto para que esto pueda ser algo viable, ¿no? No muchas fuentes tienen la capacidad de expandirse tanto en kerning y continuar leyéndose bien. No que se lean o que no se lean, sino leyéndose bien, que la fuente se vea bien en ese sentido, ¿ya? Cuando juntamos la fuente, por ejemplo, que se siga leyendo muy bien. Esta es una fuente que está muy bien construida, con remates muy finos y muy delicados, y eso me gusta mucho, debido a que la mayor parte de la fuente, la mayor fortaleza de la fuente está en la propia fuente y no en los remates, como pasa con algunas fuentes con serifa, ¿no? Los números están construidos, lamentablemente solo tiene este estilo, por lo cual debemos ajustarnos, o esta es una fuente que es más bien para títulos más, digamos, de más peso, y por eso debemos ajustarnos muy bien a este tipo de fuentes cuando querramos diseñar y utilizarla, ¿no? Fíjense cómo se ve muy bien dentro de este collage digamos, de letra y fotografía, en donde la fuente juega un papel muy importante. Y también estos estilos en donde cortan la fuente y demás. Tal vez más adelante podamos hacer algunos videos para aprender todo este tipo de cositas, aunque ya creé un video que lo pueden ir a ver en el canal sobre cómo cortar fuentes y demás. Sin embargo, estos textos, estos juegos con los textos se ven muy bien, y podemos adaptarlos en nuevos videos. Ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios si quieren este tipo de videos, y avanzamos con eso, ¿no? Y vamos a ir con la última fuente, y esta es una fuente bastante interesante porque se va a venir muy fuerte. Fíjense, tenemos una fuente básicamente de firma, y es una fuente en la que, a ver, esta fuente tiene cositas que podemos aprovechar muy bien. La fuente se llama Attention, y es una fuente que nos va a permitir crear logotipos, digamos, esos logotipos tienen un nombre, algo como firma con logos. Son logos que son básicamente firma manuscrita, y viene muy bien como por ejemplo para fotógrafos, para abogados, por ejemplo, para firmas de abogados. Eso es una fuente, digamos, por lo general cuando esto se hace, personalmente yo prefiero hacerlo yo, es decir, construir la firma a partir de la firma del cliente y hacer un logotipo al respecto. Pero si en el dado caso en el que el cliente no tenga una firma definida, o que su firma no le guste para su logotipo, podemos implementar esta fuente, que la verdad viene muy bien. Vamos a ver cómo se ven en sus diferentes estilos.
Y fíjense que estas fuentes por lo general no son muy buenas para la caja alta total, es decir, para la mayúscula. ¿Ya? Normalmente este tipo de fuentes que están muy separadas y que están hechas para que las mayúsculas destaquen mucho, no están hechas para esto. Sin embargo, en cuanto a minúsculas, se ve muy bien, se ve muy elegante. Y maneja ese estilo como de firma manuscrita que en algunos logos se ve muy bien. Fíjense que podemos ir viendo las letras por separado. Y aunque no se distinga muy bien, como les dije, es más que todo para este tipo de trabajos en donde se requieren de un logotipo al estilo de firma. Fíjense cómo se ve aquí ya presentada sobre una imagen y se ve bastante elegante, bastante simple, bastante, digamos, tiene ese estilo muy light, muy manuscrito que la hace ver súper bien. Personalmente esta fuente me gusta mucho, todavía no la he utilizado en logotipos de este tipo, de tipo firma, porque por lo general, como les conté, digamos, yo prefiero hacerlo yo mismo a partir de la firma del cliente o construirle una firma orgánica en ese respecto. Sin embargo, pensé en traerles esta fuente con el objetivo de llegar a esas personas que no tienen de pronto mucha experiencia en esto de las firmas y de los logotipos en firma y demás. Así que les viene muy bien. Esta es una fuente bastante interesante. Fíjense cómo se ven en las tarjetas de visita, en las tarjetas de presentación. Ya se ven súper bien, se ven elegante, con ese aspecto, digamos, corporativo, pero a la vez versátil que puede lograr una firma. Y pues el tema personal también, digamos, tengamos en cuenta que estos logotipos de firma se hacen con ese objetivo, con el objetivo de conectar con el cliente de manera muy personal, ¿no? Y esto es lo que logran este tipo de fuentes. Así que, chicos y chicas, espero que les haya servido mucho este video. Tengan en cuenta que algunas de las fuentes que yo presento aquí son, digamos, para utilizarlas en su máxima expresión hay que pagar. Y pues una recomendación que les hago es que en el momento en que ustedes quieran utilizar fuentes, verifiquen que estas fuentes sean libres, si las quieren libres. Sin embargo, háganse la idea de que son ustedes los que están creando la fuente y que estas personas que crean la fuente también pues trabajan para esto, no es una cuestión. Además que las fuentes digamos de pago adquieren ese plus, ¿no? Que no todo el mundo las tiene justamente por el hecho de ser de pago, y eso nos da un poquito más de relevancia a nosotros, al nivel que nosotros podamos tener como diseñadores. Entonces espero que les haya gustado el video, chicos. Estas son mis 10 recomendaciones de fuentes para el 2021. Espero que algunas de las fuentes que están aquí les interesen, les puedan ayudar en sus diseños. Y coméntenme en la caja de comentarios cuáles serían las fuentes que ustedes recomendarían para el próximo año. A ver si de pronto hacemos un conjunto en un video de las fuentes recomendadas por ustedes, ¿ok? Entonces nada más, chicos, estaremos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse y todo este tipo de cosas. Antes de irse, recuerden el sorteo, no quiero olvidarlo. Recuerden que estamos ya casi a 900, a menos de 900 suscriptores para realizar el sorteo de la Wacom Intuos. Así que si quieres participar en ese sorteo, simplemente debes estar suscrito a este canal y estar siguiéndome en Instagram. ¿Listo? Entonces nada más, chicos, nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.